La cardiomegalia es una manifestación de todo lo que él tenía, que no han dicho todavía qué es lo que él tenía, o qué fue lo que él hizo ese paciente. Bueno, faltan cosas ahí interesantes, que ya ustedes, yo me tomé el trabajo de revisar lo que ustedes, la profesora anterior le dio, y le dio todas estas patologías. Sí, no importa. Son del grupo que tocaba a las 8 de la mañana. Está bien por quedarse. El del error fui yo. Yo tenía, no sé de dónde yo saqué, que era de 10 a 11 y media y de 11 y media a 1. El paciente también tenía comunicación interventricular, doctor. La malformación con ya, está bien. Ya la tenía. ¿Qué otra cosa? Vamos a irlo desglosando poquito a poquito para que vean cómo caemos en él. Mira, aquí está la frase que le comentaba anteriormente. Aquel que estudia medicina sin libros navega en un mar desconocido, pero aquel que estudia medicina sin pacientes, ese ni siquiera entraba a navegar. Ustedes que acostumbran a estudiar por diapositivas y por mis diapositivas van a ver que siempre se las voy a pasar y son amplias, pero hay que estudiar por el libro. El libro es el que les va a enseñar. Entonces, este era un paciente que la idea era que ustedes, a partir de que leyeran el caso, ustedes pudieran determinar qué patologías tuvo el paciente, todos los procesos, incluso las complicaciones que va teniendo. El concepto de cada una de ellas es lo que vamos a ver acá, la etiología, por qué se produce, la patogenia o fisiopatología, por qué se produce eso, en las características clínicas y los cambios morfológicos esperables en cada uno de estos trastornos. Se trata de un paciente de 26 años de edad, masculino, que acude a emergencia por presentar fiebre persistente durante más o menos 2 semanas llevada con fiebre. Estaba normal cuando comenzó a desarrollar las fiebres diarias que se asociaron en gran parte a debilidad en la parte proximal del hombro y el muslo. Las fiebres eran refractarias a los antipiréticos comunes y se acompañaban, la fiebre nunca superó los 39,5 grados Celsius. Y se acompañaba de anorexia, astenia, malestar general, fácil fatigabilidad, sudoración nocturna, artralgia y mialgia. Refirió presentar desde hacía 3 días lesiones cutáneas nodulares, eritematosas dolorosas a nivel del pulpeo de los dedos y la eminencia tenar e hipotenar de ambas manos y manchas planas, indoloras, rojas en la planta de los pies. Las primeras son los nódulos de Osler y las segundas son las lesiones anémicas. Negó cualquier otro síntoma asociado, incluyendo cefaleas, rigidez de nuca, tos, dolor abdominal, no había viajado fuera de la ciudad, no tenía lesiones genitales, o sea, buscando otras posibles causas del síndrome febril. No reportó antecedentes de consumo de droga o hábitos tóxicos, y lo que sí refirió como evento previo son las consultas odontológicas donde se hizo tratamiento de conducto en varias piezas. El paciente era originario de Potosí y desde los 9 años residía en Santa Cruz. Refiere que al nacer se le dijo que tenía un agujero en el corazón que se cerraría espontáneamente en la adolescencia. Y también recordó que se ponía azul cada vez que lloraba, ¿no? Pero que ya después eso había desaparecido. Ya de adulto, cuando caminaba varias cuadras o subía tramos de escalera, lo hacía sin dificultad, pero refería disnea al trotar y correr, ¿no? Y que él lo atribuía a la falta de preparación física. Bueno, se decide el ingreso por este cuadro febril del paciente en el servicio de medicina interna. Al examen físico se encontró una frecuencia cardíaca en 124. ¿Cómo está esa frecuencia cardíaca? Elevada.
¿Ese paciente cómo está? Taquicárdico. Taquicárdico. La frecuencia respiratoria, 36 respiraciones por minuto. ¿Cómo está esa frecuencia? Elevado. Taquipnéico. Taquipnéico. La tensión arterial, 110,64 milímetros de mercurio. Con tendencia a la hipotensión. La saturación de oxígeno, 96, la temperatura, 39. Las mucosas hipogloriadas y húmedas, y había una ligera cianosis a nivel de los labios. En el cuello había una enopatía cervical anterior, no dolorosa, la palpación cervical anterior en el lado izquierdo. Canto respiratorio, el murmullo vesicular ligeramente disminuido, se ocultaba un soplo holosistólico. ¿Qué quiere decir holosistólico? El prefijo holo. En la semiología, ustedes dieron semiología, ¿no? ¿O la están dando? La primera, ¿cuántas semiologías son? ¿Uno, dos? ¿La dos están para la dos? Sí. Ah, ya la dieron el semestre pasado entonces. Cada vez que le entre duda a ustedes, revisen qué quiere decir esa palabra. A ver, busquen para que vean. Para eso es la tecnología y el acceso a la información hoy en día. Para salir de duda en cualquier momento y continuar leyendo. Holo. ¿Quién llega más rápido? Todo o entero. Ese es holo. ¿Y holosistólico el soplo? ¿Cuál es holo? Que ocurre cuando la sangre sale del corazón. No entiendo tu portuñol. Ocurre cuando la sangre sale del corazón. No, pero ¿qué quiere decir un soplo holosistólico? Holosistólico. Se refiere a un sonido cardíaco que dura durante toda la fase del sístole. Durante toda la sístole. ¿Qué es la sístole? La contracción del corazón. La contracción del corazón. Holo es todo durante toda. ¿No? Y ahí van a ver varios sufijos para la caracterización de los soplos, mesosistólicos y varios más. ¿Okay? Revisen eso. Porque esa terminología la van a encontrar en casos clínicos y tienen que saber a qué se refiere en eso. El abdomen había una ligera esplenomegalia, algo dolorosa, la palpación profunda, ¿no? En el hemograma había un recuento de glóbulos rojos de 3,8 millones de glóbulos rojos. La hemoglobina en 10,5. Bueno, obvio que ahí está clarito la flecha que dice que ambas estaban disminuidas. El hematocrito en 34. El volumen corpuscular medio 88,5. ¿Qué cosa es el volumen corpuscular medio? ¿Se lo dieron? El tamaño promedio de los glóbulos rojos. Y era normal. La hemoglobina corpuscular media 31 era normal. Normalmente de 31 hasta 36. La concentración de hemoglobina. ¿Qué cosa es la hemoglobina corpuscular media? ¿Qué cosa es la hemoglobina corpuscular media? ¿No le dieron eso cuando hablaron de los eritrocitos? ¿Y de las anemias? Ya se lo dieron. Es la cantidad promedio, fíjense que una medida se expresa en picogramos, que es una medida de peso. La cantidad promedio de hemoglobina que hay en el interior de cada glóbulo rojo. Normalmente, en cada glóbulo rojo, como promedio, hay 250 millones de moléculas de hemoglobina. Como promedio, 250 millones de moléculas de hemoglobina. Ustedes recordarán que la molécula de hemoglobina, o seguramente si no lo recuerdan, es una estructura tetramérica compuesta por 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, sobre todo la hemoglobina A, y en cada una de esas cadenas hay un átomo de hierro, y a cada átomo de hierro se agrega uno de oxígeno.
O sea, que cada glóbulo rojo tiene 250 millones de moléculas de hemoglobina, se le puede agregar a cada una de ellas 4 de oxígeno. En teoría, cada glóbulo rojo puede transportar 1 millón de átomos de oxígeno. En teoría. Entonces, cuando eso ocurre, se dice que la hemoglobina está saturada. ¿Y cómo mide usted la saturación de oxígeno? ¿Cómo mide la saturación? ¿Cómo mide la saturación de oxígeno? Con el oxímetro. ¿Qué es lo que están midiendo con el oxímetro? Miren eso. ¿Qué cantidad de oxígeno se pega a la hemoglobina? ¿Y por qué cuando medimos la saturación de oxígeno estamos midiendo la función respiratoria? ¿Por qué? Cuando lo que estamos valorando realmente es qué cantidad de moléculas de hemoglobina se llenaron de oxígeno. Porque para que eso ocurra tiene que haber una buena función pulmonar. El intercambio gaseoso, el proceso de hematosis a nivel respiratorio tiene que funcionar adecuado para que se pueda unir el oxígeno a la hemoglobina. Pero lo que medimos es precisamente eso en la saturación de oxígeno, la cantidad de oxígeno que se pega a la hemoglobina, que es una unión que es lábil, que se desprende fácilmente a nivel de los tejidos cuando hay hipoxemia. Bueno, eso es la hemoglobina corporal media. La concentración de hemoglobina corporal media es lo mismo, pero ya no como promedio del glóbulo rojo, sino de toda la masa del glóbulo rojo, por eso se expresa en gramos por decilitro. La amplitud y distribución eritrocitaria en 13. ¿Saben lo que es eso? ¿Les mencionaron eso? La amplitud y distribución eritrocitaria es en grado de anisocitosis. La variación en el tamaño de los glóbulos rojos. Quiere decir que hay glóbulos rojos pequeños, grandes, medianos, hay de todo tamaño. Acá el valor es normal, quiere decir que hay homogeneidad. Por lo general los glóbulos rojos todos son del mismo tamaño. Es fundamental que entiendan que para poder, adelante, para cuando uno ve un hemograma, ustedes lo van a ver más adelante después, pero bueno, si hay algo con que nosotros los médicos evaluamos a todos los pacientes con un hemograma, lo primero que le indicamos un hemograma, porque se comporta como una biopsia de cómo funciona, cómo está la homeostasis del organismo. Cualquier alteración generalmente se traduce en hemograma, y además siempre lo vamos a tener delante, va a venir la tía y decimos, ¿qué dice aquí? Usted tiene que saber interpretar. Cada vez lo primero que tenemos que fijarnos es la hemoglobina, que es el parámetro fundamental del hemograma. Y es el único por el cual podemos decir que tiene anemia un paciente. Según la Organización Mundial de la Salud, un hombre tiene anemia ¿cuándo? Los valores bajan de 2,5% de 13 en el hombre, 12 en la mujer y 11 en la embarazada. Eso dice la Organización Mundial de la Salud. Que sean cuestionables esos valores, muchísima literatura va a ver que lo cuestione. Porque eso se hizo un estudio en 1968, que es una parte de la población mundial. Pero esa población mundial no incluyó a los negritos de África. Los negritos de África no los incluyó ni tampoco incluyó a las personas de la tercera edad. Entonces realmente esos valores se aplican para todo el mundo, pero no son ajustables. Además, se hizo con una metodología que hoy en día es cuestionable, pero no hay otros importantes que son los que hay que tener evaluar. Cada vez que vayamos a hacer un estudio de anemia tenemos que aclarar que lo tomamos en cuenta los valores de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, nos fijamos en los niveles de hemoglobina, lo otro que nos vamos a fijar son las constantes corpusculares. ¿Cuáles son las constantes corpusculares? Estas, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y amplitud y distribución eritrocitaria. Ellas que nos van a llevar rápidamente a la clasificación morfológica de la anemia. En este caso es normocítica. Si fuera por debajo de 80, diríamos que fueran microcíticas, los glóbulos rojos, como dicen aquí los canvas, chiquitingos. Si fuera por encima de 100, entonces fueran los glóbulos rojos grandangos, ¿no? Grandes, macrocitosis. Entonces hay anemias microcíticas, hay anemias macrocíticas y hay anemias como esta, normocíticas. Y la hemoglobina corpuscular media, normocrómicos, son estos. Pero los hay hipocrómicos y los hay hipercrómicos. La hipercromía es en teoría, porque no existe más cantidad de hemoglobina que lo que le cabe a un glóbulo rojo. Le dije que eran 250 millones de moléculas. No existe más cantidad. Pero lo que sí puede haber es que el glóbulo rojo tenga la misma cantidad, pero sea más pequeñito y dé la apariencia de más color
como se ve en la microesferocitosis. Pero realmente la hipercromía no existe de manera práctica. La amplitud y distribución eritrocitaria nos da los conceptos de homogeneidad, heterogeneidad, o presencia de anisocitosis o no hay anisocitosis. En este caso hay homogeneidad. Tomando en cuenta eso, las anemias microcíticas, hipocrómicas y heterogéneas, o sea, microcíticas, volumen corpuscular medio disminuido es microcítica, hemoglobina corpuscular media disminuida, hipocrómica, y volumen de amplitud de distribución eritrocitaria aumentada es heterogénea. Hasta que no se demuestre lo contrario, esto es una anemia por déficit de hierro. ¿Cómo demostramos lo contrario? Determinando ferritina sérica. Y no hierro sérico. El hierro sérico no me sirve de nada. Una anemia así con estas características, microcítica, hipocrómica y heterogénea, porque tiene amplitud y distribución, es una anemia por déficit de hierro hasta que no se demuestre lo contrario. El 99% es déficit de hierro. Hay otras opciones, que puede ser una anemia de los procesos crónicos. Un porcentaje de la anemia de los procesos crónicos es microcítica, nuevamente es normocítica como ocurre en este paciente. ¿Qué pasó aquí? Se fue el... macrocítica. Estoy en clase, pero ya llámame más tarde. Estoy en clase, llámame más tarde, te llamo después. A ver, se lo paso ahora. Hay anemias que son macrocíticas, hipocrómicas y heterogéneas. O sea, estas, hasta que no se demuestre lo contrario, esto es un déficit de vitamina B12 y ácido fólico. ¿No? Las microcíticas, con las que vamos a hacer el diagnóstico diferencial de las anemias por déficit de hierro, dije que estaba la anemia de los procesos crónicos, está la beta-talasemias y la anemia sideroblática. Difícil, esas son anemias muy especializadas. Además, la beta-talasemia es una anemia hereditaria, una hemoglobinopatía muy característica de la raza negra, y acá los pocos negros que hay pues somos importados, y los nativos de acá, que son los de los yungas, no la padecen, porque por la altura con la que viven los yungas tuvieron manifestaciones, o sea que se supone que hay nadie en la tierra. Pero en Brasil, los que son de Brasil, entre un 7 o un 10% de la población de Brasil tiene hemoglobinopatía. Porque allá sí, como están todos mezclados, hay los mismos negros que blancos con la hemoglobinopatía. Pero en las anemias macrocíticas, estas grandes, lo primero que tenemos que pensar es una deficiencia de ácido fólico y B12. Pero también se puede producir anemia macrocítica en el curso de algunas patologías endocrinopatías, sobre todo el hipotiroidismo. Por eso cuando usted ve a un paciente con macrocitosis, empiezan a interrogar sobre los síntomas de hipotiroidismo. ¿Cuáles son los síntomas de hipotiroidismo? Ajá. Ajá. Mírenme a mí, ¿qué más? Ajá. Bueno, eso no me lo ves a mí. Las uñas quebradizas, el pelo también, la piel reseca, la voz empieza a hablar así, a hablar abotagado. La hinchazón que se observa, que es el mixedema, sobre todo en los brazos y acá en la región supraclavicular, van a ver esto como hinchado a la gente. Se nota mucho que es el mixedema, que es característico de ello. Enseguida uno lo ve. Y el hipertiroidismo, todo lo contrario, el paciente está sudoroso, los oftalmos que generalmente presentan, etc. Eso, y se ven muchos trastornos tiroideos en la población en general.
Eso de forma general las anemias. Después vamos a ver algún caso de anemia. Sigamos con el caso este que tenemos acá. Recuento el leucocito, 17.000 blancos. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo se llama eso? Leucocitosis. Tiene un 84% de segmentado, un 10% de linfocitos y callados 6. ¿Le hablaron lo que eran los callados? Son neutrófilos que no maduraron, son neutrófilos Que no han madurado, no han terminado de madurar. Es el estadio anterior del neutrófilo maduro. También se le aparece en la literatura como banda o estat. Callado, banda o estat. Así se le conoce. Estat, así. Aparece así. S-T-A-B, estat. ¿Han oído hablar de la leucocitosis con desviación izquierda? Cuando está en desviación izquierda, creo que solamente se dice desviación izquierda cuando los callados están aumentados. Los callados, nada más. ¿Y por qué desviación izquierda? Y no la derecha. A la derecha se dice cuando están aumentados los neutrófilos, también los linfocitos o los monocitos. El término, para serte sincero, el término desviación a la derecha está casi en desuso, está pedido por la Organización Mundial de la Salud que ni se utilice. Todavía hay docentes que lo enseñan, pero no. Lo que sí vale es la desviación izquierda. ¿Por qué desviación izquierda? Para que aprendan el término ese, lo van a ver con bastante frecuencia. En los exámenes de grado, tú le preguntas a los estudiantes, ¿qué esperas encontrar en el hemograma? Cuando estás en un proceso infeccioso, cistitis, hepatitis, apendicitis, todo eso. Leucocitosis con desviación izquierda. Cuando le preguntan qué es desviación izquierda, se quedan en blanco. Este es el neutrófilo. Yo soy mal dibujante. El neutrófilo. El estadio anterior, como nos dice él, es banda, callado o estat. Banda, callado o estat. El estadio anterior. Anterior a la banda, callado o estat, ¿cuál es? Ya es más difícil de recordar. El metamielocito. El metamielocito. Anterior al metamielocito está el mielocito. Y anterior al mielocito está el promielocito. Y anterior al promielocito está el mieloblasto, que son las células que aparecen en las leucemias mieloides agudas. El mieloblasto. ¿Qué pasa? ¿Por qué se produce desviación izquierda? Cada vez que hay un proceso infeccioso en el organismo, la médula ósea, que es la productora de los elementos formes de la sangre, recibe el estímulo y sabe que hay que mandar soldados a la guerra, ¿no? A pelear. Acuérdense que nuestra primera línea de defensa son los neutrófilos, son los que nos defienden, forman parte de la inmunidad innata. Ellos van a atacar todo lo que se consideren anormal, siempre van a estar ahí. Nuestra primera línea de defensa dice las células kamikaze, porque ellos van a morir por defendernos a nosotros. Entonces, estas células, cuando son las primeras que van, cuando la médula recibe que hay un proceso infeccioso, comienza a aumentar la producción de estas células para que haya más mecanismos de defensa. Por eso se espera que en un proceso infeccioso haya leucocitosis con predominio de neutrófilos. Generalmente, cuando vemos eso, pensamos siempre que es una infección bacteriana, pero a veces no siempre. Los virales también aumentan los neutrófilos inicialmente. Aumentan esto, pero cuando la médula es incapaz de mandar suficiente cantidad de neutrófilos para la guerra, no puede mandar suficiente cantidad, comienza a mandar a los soldados más jóvenes. O sea, no hay médicos para mandar. Lo que pasó con el COVID, no había suficientes médicos. Todos los que estábamos viejitos como yo, que pasábamos los 60 años, a retirada porque teníamos más riesgo, y mandaron a los jóvenes. Nosotros graduamos un montón de estudiantes de medicina que se fueron a hacer el internado y no hicieron examen de grado, porque el examen de grado fue enfrentarse al COVID. Los graduamos en masa, ¿sí?
liberados de examen de grado. ¿Sabían que eso ocurrió? Como los mandaron a los internados a enfrentarse a la lucha contra el COVID. Y como se pasaron un año luchando allí, poniéndole la cara al pecho, el premio fue no hacer examen de grado. Se graduaron todos sin examen de grado. Bueno, eso ocurrió. Entonces, cuando esto ocurre, que manda a soldados jóvenes, o sea, los manda a ustedes, a los estudiantes de medicina, porque no hay médicos suficientes para pelear, manda a los estudiantes de medicina, son las banda, callado o staff, ¿no? Banda, callado o staff. Cuando esto aparece aumentado, como aparece allí, hasta un 1% es normal. Ahí hay 6%. Se dice que hay una desviación izquierda leve. ¿Por qué izquierda? Miren, el dibujo, miren, estoy yendo a la izquierda. Hay una desviación izquierda leve. Pero si aparecen metamielocitos, ahí no aparecen en el caso clínico, si aparecieran metamielocitos, aquí decíamos que había una desviación izquierda moderada. Aparecen metamielocitos, banda callado está y células maduras. Esta se dice que hay una desviación izquierda moderada. Y cuando aparezcan mielocitos, esto se llama una desviación izquierda severa. Y entonces ahí póngase a correr porque esto es un cuadro de sepsis importante en el paciente, cuando aparecen estas células. Ahora, si ya aparece esto y esto, ya eso no es una infección, eso es una leucemia. Pero eso es desviación izquierda. Para que no se lo olvide jamás, acuérdense de esa imagen. Leve hasta aquí, moderada y severa, según van apareciendo diferentes formas. En este caso, el paciente que tiene una leucocitosis con desviación izquierda leve, nos está indicando que el paciente tiene un proceso infeccioso y que, bueno, hasta ese momento no era tan severo. Las plaquetas, 220.000 plaquetas, también el volumen plaquetario medio, que es el tamaño de las plaquetas, está dentro de parámetros normales. La velocidad de sedimentación globular o eritrosedimentación está aumentada, 75. ¿Para qué me sirve ese parámetro? ¿Conocen? Bueno, esto es un parámetro, una reactante de fase aguda, igual que la proteína C reactiva, son reactantes de fase aguda que te dicen que el organismo hay algún proceso inflamatorio o infeccioso. No dice qué, ni dice dónde, pero te dice que hay algo en el organismo que es un proceso inflamatorio sistémico. O sea, eso está confirmando que el paciente estaba con un proceso inflamatorio sistémico o infeccioso en el organismo. ¿Okay? En la química, la glicemia estaba dentro de parámetros normales, estaba en el límite máximo. La creatinina estaba en valores normales. La bilirrubina total 0,9 está bien. Entonces, bueno, la directa y la indirecta es la suma de la total. Las enzimas hepáticas estaban normales. La albúmina estaba dentro de parámetros normales. El sodio, el potasio y el cloro en parámetros normales. El coagulograma, el tiempo de protombina y el tiempo parcial de tromboplastina dentro de parámetros normales. Eso se lo dieron. Dieron algo de coagulación. El tiempo de protombina mide lo que llamamos la vía extrínseca de la coagulación, la vía más corta, y la vía extrínseca y la vía común. Y el tiempo de tromboplastina parcial activado mide la vía intrínseca y la vía común. Algún día le hablaré entonces de esto, porque si hay algo que ustedes como médicos tienen que saber bien, es interpretar un hemograma, porque eso se lo va a ver todo el mundo, y saber qué significan los tiempos de coagulación. Por eso se lo piden ustedes de rutina a todos los pacientes y después vienen con eso y no saben qué cosa es, cómo se come esto. Eso tienen que saberlo interpretar bien, ¿no? La gasometría, pH 738. ¿Cómo está ese pH? Está normal. ¿Cuáles son los valores normales? De 735 a 745. Ok. La presión parcial de CO2. También está bien. ¿Cuáles son los valores normales? De 35 a 45. Ok. ¿Y la presión de oxígeno? También está bien. De 80 a 100 es lo normal. Sí, está bien. Y bicarbonato. Ok. También hablaremos un día de esto. Vamos a ponerle más casos por aquí. Bueno, es que tenemos, más adelante tenemos, vamos a hablar de esto. El electrocardiograma dio
un ritmo sinusal, aumento del voltaje, ondas R prominentes, y bueno, lo que ve es un ligero aumento de la frecuencia cardíaca. Rayos X de tórax mostró cardiomegalia. En el ecocardiograma se constata la presencia de la alteración de la malformación congénita que él tenía, ¿no? Es lo que se percibe acá. Y además se observa, miren, hipertrofia del ventrículo derecho, moderada grave, tracto de salida del ventrículo derecho y comunicación ventricular compatible con tetralogía de Fallot. O sea, se comprueba la existencia de la malformación congénita que él refería. Aunque no hubo evidencia de aorta superpuesta. Posteriormente se sometió a ecocardiograma transesofágico, que nuevamente mostró igual la hipertrofia ventricular derecha, la comunicación interventricular, pero también se encontró una banda muscular dentro del ventrículo derecho. Y esa banda muscular es precisamente la que nos está indicando el proceso infeccioso. Los hemocultivos seriados positivos a Staphylococcus aureus, sensible a las triazonas. En las siguientes 24 horas del ingreso, el paciente exacerbó su cuadro clínico, presentó más malestar general, taquipnea, cianosis de manos y labios, piel fría, húmeda, presencia de dolor precordial opresivo, intenso, irradiado a brazo izquierdo y sudoración fría. Sintomatología sugerente de un proceso, de un proceso isquémico a nivel del miocardio. La tensión arterial 110,70, la frecuencia cardíaca 90, la temperatura 37. Se oculta el soplo sistólico en el área mitral. El electro mostró un ritmo sinusal, taquicardia sinusal con frecuencia cardíaca 90, una onda Q de necrosis en área inferior y además supraesnivel del segmento ST, que son indicaciones, nos están sugiriendo de que el paciente está teniendo un infarto de miocardio, ya con área de necrosis, o sea que ya estaba en etapa avanzada. Y se le hizo las enzimas cardíacas y la troponina estaba elevada, o sea, confirmó que el paciente estaba con un infarto en ese momento. Por eso el paciente es llevado a hemodinamia para hacer el cateterismo cardíaco en ese paciente y se hizo la angiografía coronaria y se encontró la arteria coronaria derecha obstruida en todo su trayecto, pero llamó poderosamente la atención que todo el árbol arterial proximal estaba indemne, o sea, no estaba alterado. Lo único que estaba obstruido era la arteria coronaria derecha. Se hizo el tratamiento y se desobstruyó. ¿Por qué? Porque, tomando en cuenta que el paciente tiene una endocarditis bacteriana, ¿por qué se obstruye esta arteria? Piensen en eso, ahorita vamos a hablar. 3 horas después de efectuar el procedimiento de angioplastia, el paciente presentó disnea intensa, taquicardia de 120 latidos por minuto, hipotensión arterial. A las 5 horas se evidencian signos y síntomas importantes de congestión pulmonar. O sea, había encharcamiento pulmonar, que es lo que ustedes denominan acá edema pulmonar. Me imagino que fue eso por lo que señalaron edema pulmonar. A la ocultación soplo glocistólico en el área mitral. Es trasladado inmediato a la unidad de terapia intensiva, detectándose a su ingreso una hemiparesia derecha. ¿Qué es hemiparesia? ¿Qué? ¿Qué cosa es hemiparesia? La pérdida de movilidad de una Disminución. parte del cuerpo. Disminución, exactamente. Porque hemiplejía es pérdida. Disminución de la movilidad del lado derecho y afasia de expresión oral y gráfica. El paciente te oye, te entiende, pero no puede hablar. Y por lo que se solicitó tomografía axial computarizada de cerebro, que muestra hacia la región temporoparietal izquierda presencia de una tenue y amplia imagen hipodensa. Cuando eso aparece está diciendo que hay un infarto a ese nivel. O sea, un accidente cerebrovascular.
La paciente había tenido un accidente cerebrovascular de tipo, ¿cómo pueden ser los accidentes cerebrovasculares? Embólico. Isquémicos o hemorrágicos. Los isquémicos pueden ser trombóticos o embólicos. En este caso sería ¿cuál? Isquémico. ¿Y de qué tipo? ¿Trombótico o embólico? Embólico. Embolismo, que es lo característico de la endocarditis. Eso empieza a mandar émbolo para donde quiera. Mandó para el pulmón, mandó para el cerebro, mandó para todo el mundo. Esta es la base de lo que ocurrió en el paciente, ¿no? En la evolución en UTI se tornó dramática, ya que a las 2 horas después de estar en el servicio, el paciente presenta dificultad para respirar, disnea paroxística, ortopnea, empeoramiento del estado general, inquietud, angustia, sudoración abundante, frialdad de la piel, tos con expectoración sonrosada, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la frecuencia respiratoria. Y ahí es donde sí podemos decir que el paciente hace un edema pulmonar, un edema agudo del pulmón. Y esto es un fallo del lado que, derecho o izquierdo. Derecho. Se encharca, se encharca y mira para atrás. Ah, no, izquierdo. Perdón, izquierdo. Perdón, yo mismo fui el que del lado izquierdo. Un fallo en el lado izquierdo, por tanto, no recibe y toda la sangre rebalsa hacia el pulmón y se encharca, ¿no? Al ocultar el paciente, los estertores crepitantes y sibilantes en ambos campos pulmonares, que lo característico es los estertores en marea montante, van subiendo, uno lo puede percibir que van subiendo a medida que va agravando el caso. Acuérdense que esto es una urgencia médica que hay que tratar al paciente, sobre todo con diurético, para eliminar líquido, ¿no? Consecutivo a eso se observa alteración del estado mental, el Glasgow. ¿Qué cosa es el Glasgow? Mide el estado mental de un paciente. El estado de conciencia de las personas. ¿Qué incluye? Ocular, verbal y motora. Ocular, verbal y motora. Perfecto. Disminuye la cantidad de orina. Diuresis. La diuresis. Y cuando eso pasa, ¿qué está diciendo? Falla renal. Falla renal. Piel pálida, sudoración excesiva y frialdad de las extremidades. Se hace muy difícil la estabilización hemodinámica del paciente, pues pese al soporte ionotrópico de todas las medidas convencionales. El paciente se muestra anúrico, o sea, se profundiza la insuficiencia renal, la diuresis inferior a 70 mililitros al día, con marcada elevación de los productos azoados en sangre, o sea, la urea, creatinina, ácido úrico se elevaron en sangre. Gasométricamente se observa que los valores de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial están por debajo de 60 y los de la presión parcial de CO2 aumentan más de 50. ¿Qué me está diciendo eso que hay ahí? ¿Una qué? Hipercapnia. ¿Y la hipercapnia con hipoxemia qué es? Acidosis respiratoria. No, ahí no puedes decir porque no tienes los valores de pH. ¿Pero qué es eso? A ver, ¿cuál es la función del pulmón? ¿Cuál es la función del pulmón? Transportar oxígeno a... Transportarlo. ¿El pulmón transporta? Es el intercambio. ¿Y qué más? El oxígeno, permitir que el oxígeno entre al organismo y además eliminar el CO2. Ahí está diciendo que el oxígeno está poco, está entrando poco al organismo y el CO2 no está saliendo porque está aumentando la presión de CO2 en el organismo. Entonces, ¿qué quiere decir que hay ahí en el pulmón? No hay un buen intercambio gaseoso. Y entonces quiere decir que el pulmón no está funcionando bien. ¿Cómo se llama eso? Insuficiencia respiratoria. Quiere decir que igualito que falla el riñón, que no está eliminando los productos azoados, hay una insuficiencia renal. Acá hay una insuficiencia respiratoria. Acuérdense que cuando siempre que aumente, haya dificultad, aumenta la presión, la hipercapnia, ¿no? Acuérdense que la hipercapnia se comporta como un ácido carbónico, el CO2 se comporta como ácido carbónico. Siempre que aumente, como tú dices, hay acidosis, también lo dijo ella, pero
aquí no lo podemos decir porque no tenemos todavía la gasometría, pero por acá abajo creo que está, ¿no? No. Ah, no. No, Así, gasométricamente se observa que los valores de presión se han probado y los de la presión, así, pero no aparece. Y el Glasgow 3.15. El paciente ya estaba en coma. Por debajo de 7 ya podemos decir que el paciente está en coma. 7.15, ¿no? Falleciendo en las siguientes 24 horas pese al soporte vital avanzado. Ventilación mecánica, tratamiento instaurado con dobutamina para mejorar, o sea, el paciente falleció. Esto es un caso real, no fue un caso clínico inventado. El paciente falleció, tenía una endocarditis bacteriana. Lamentablemente acá no se... Uno de los recursos fundamentales de la docencia, incluso para la investigación científica, es hacer la autopsia a los pacientes para ver después de muerto qué pasó. Acá lamentablemente no se hace. Y nos tenemos que quedar con el diagnóstico clínico. A lo mejor si uno hace una autopsia, pues se encuentra sorpresas, ¿no? Yo vengo de un país donde a todo paciente que fallece en el hospital, obligatoriamente por ley se le hace la autopsia. A todo paciente, quiera o no la familia, se le hace, porque eso está establecido. Además, ya en Cuba la gente está concientizada de que el paciente va a ir con los órganos, que los aprovechen, que hagan lo que quieran con ellos. Ya después de muerto, ¿para qué sirve? Todo el mundo está consciente de eso. Ya 65 años más de revolución, desgastando y acabando con el pueblo, pero también acabando con ella. Eso contribuye a la formación médica, porque, por ejemplo, en estos casos hacíamos las discusiones de pieza fresca. Uno iba, presentaba el caso y después que tú discutías, todo el mundo hablaba ahí, debieron haber hecho esto, y debieron estar que todo el mundo para dar opinión, magnífico. Especialistas de todo, hasta los nematólogos van ahí y dicen, no, pero debiste haber hecho esto y lo otro. Y después al final el patólogo dice, miren, tenía esto, y no se dieron cuenta. Si hubieran hecho esto, se hubieran dado cuenta que tenía esto. Si hubieran hecho esto, el último que tiene la última palabra siempre la tiene el patólogo. Pero y eso jamás se te olvida. Cuando tú tienes un caso así y fallaste por algo, eso lo recuerdas siempre. En este caso no se me da. Este se parece a aquel caso, vamos a indicarle tal cosa a ver si es. Y eso contribuye muchísimo a la formación médica, ¿no? Y a la experiencia médica como tal. Ahora bien, el objetivo del caso clínico era esto. De cada una de estas patologías tenían que decirme concepto, etiología, patogenia, cuadro clínico, cambios morfológicos esperados. ¿Cuántas patologías tuvo el paciente? Bueno, efectuando la malformación congénita de la patología de Fallot, no la vamos a, esa la tenía el paciente. El paciente presentó una endocarditis bacteriana. Y el paciente cuando llegó, vamos a mirar para acá, esta esplenomegalia dolorosa a la palpación profunda, junto con la disnea que el paciente tenía, me hace sugerir la presencia de una insuficiencia cardíaca en el paciente. El paciente ya llegó con insuficiencia cardíaca. Y insuficiencia cardíaca derecha, que era el lado donde estaba el problema de la tetralogía de Fallot. Ahí tiene que agregarle insuficiencia cardíaca congestiva. Al final hizo una insuficiencia respiratoria, tuvo un edema pulmonar, un edema agudo del pulmón. Cuando cayó en coma al final, antes de morir, tuvo una insuficiencia renal. Doctor, ¿y el examen de abdomen también presentaba leve esplenomegalia? Sí, por eso es la insuficiencia cardíaca derecha, pues te lleva a faltó renalmente la insuficiencia cardíaca derecha, parece que es la que va a producir encharcamiento hacia el retorno a la circulación sistémica y produce el encharcamiento y aumento de las vísceras, citis, edema. El paciente no estaba descrito ahí los edemas de miembros inferiores, pero debió haberlo tenido. ¿Qué otra cosa tuvo el paciente?
accidente cerebrovascular, eso no le puede faltar. Ahora bien, ya tienen todos los diagnósticos ahí. Entonces ahora se van a unir por equipo, por grupitos, no sé cómo se van a organizar ustedes, lo dejo a su libre albedrío, pero cada equipo tiene que coger una patología de esa. Y me va a describir esto que está acá. Concepto, etiología, patogenia, cuadro clínico. A ver, ¿quiere que yo los divida? Y se los dé